vamos a entrar en materia, vamos a hablar de choque, cómo hacer una reanimación ideal. Y pues para empezar quiero hacer esta analogía donde vemos en esta imagen un mausoleo bastante famoso que se encuentra en Barcelona, que es el Beso de la Muerte. Podríamos decir que el choque es esto, es cómo nos abraza la muerte precisamente, y si no logramos una intervención a tiempo, cómo pues el paciente finalmente progresa a muerte. Conflicto de interés no tengo ninguno, y sí quiero dejarles un mensaje claro, y es esta famosa frase que es nullius in verba, donde básicamente en este tema particularmente nadie tiene una verdad absoluta. Precisamente hay demasiada información, y el abordaje precisamente de este tipo de pacientes ha venido cambiando gradualmente durante los últimos años, logrando asimismo impactar en la mortalidad de estos pacientes. Entonces, basados en eso, tenemos unos objetivos claros que van a ser, primero, lograr y fomentar la identificación temprana del paciente con choque. Hay algo claro, y eso yo creo que lo han visto en todas las charlas, siempre el inicio del reconocimiento temprano y el inicio de las intervenciones de manera temprana son las estrategias que más han logrado impactar en la mortalidad en todas las patologías. Asimismo, digamos, en el escenario de choque, lo importante, basados en eso, es establecer qué tipo de choque tiene nuestro paciente para poder de esa manera lograr una serie de intervenciones tempranas para restaurar la perfusión y lograr precisamente la normalización de la producción de energía. En ese orden de ideas, pues vamos a ver algunas definiciones y vemos que pues han variado a lo largo del tiempo, pero digamos, John Collins Warren decía que básicamente es como la maquinaria de la vida se pierde el control, y es básicamente una serie de procesos fisiopatológicos graves que llevan finalmente a la muerte. Samuel David Gross también comienza a hablar y comienza a definir al choque como precisamente toda esa serie de respuestas fisiológicas que finalmente previenen la muerte. Y finalmente Francis Daniel Moore es aquel quien llega a ser una definición un poco más cercana a lo que conocemos hoy en día, y es cómo el organismo, mediante una serie de respuestas fisiológicas, mediante la liberación de catecolaminas y diferentes hormonas, logra dar una respuesta frente a una anoxia que finalmente previene la muerte. En ese orden de ideas, la pregunta que siempre nos debemos hacer cuando nos enfrentamos a algún paciente que vemos o con signos indirectos de hipoperfusión es: ¿está mi paciente en choque? Y digamos que para definir esto tenemos que ver cómo funciona esto desde el punto de vista bioquímico. ¿Por qué? Porque vamos a ver que en esencia el choque pues, se resume con una palabra, y es disoxia. Y básicamente la disoxia hace referencia a la alteración en la entrega de oxígeno a nivel mitocondrial, que lleva a una serie de procesos que alteran la producción o hacen que la producción energética sea ineficiente. Y esto ya digamos que no es nuevo. Vemos que este conocimiento lo tenemos inclusive desde 1980, donde precisamente se comienza a describir la importancia del ácido tricarboxílico para la producción energética, y cómo precisamente la alteración a nivel de la entrega de oxígeno a nivel mitocondrial lleva a la alteración en la producción de fuentes de energía. En ese orden de ideas vemos, por ejemplo, cómo la glucosa, que normalmente se metaboliza en piruvato para finalmente entrar al ácido tricarboxílico mediante la formación de acetil-CoA, sufre una serie de cambios durante estos escenarios de estrés, llevando a la formación de lactato como un sustrato energético diferente. Asimismo, entonces el oxígeno se vuelve, si nos damos cuenta, como la molécula esencial que determina la producción de energía por vía aeróbica, que es lo que pasa normalmente. Entonces, cuando tenemos un estado de choque, lo que digamos se ha enseñado tradicionalmente es que hay una disminución abrupta en la entrega de ese oxígeno. ¿Y por qué, digamos, eso lleva a choque o a disoxia? Pues básicamente el oxígeno es fundamental para la producción de ATP, ya que este es necesario para generar un gradiente electroquímico a nivel del complejo 4 de la cadena mitocondrial, que finalmente genera la producción de energía por medio de ATP. En ese orden de ideas, cuando se disminuye la producción de energía, hay un bloqueo de la cadena respiratoria que finalmente lleva a la disminución de la producción de ATP, y por ende
al bloqueo de la cadena mitocondrial. Y asimismo se comienzan a activar una serie de rutas metabólicas que finalmente tienen como único fin tratar de buscar otra producción de energía alternativa, mediante cuáles vías metabólicas. Entonces está la lipólisis, la formación y la degradación de ácidos grasos, asimismo como la utilización del lactato como un sustrato para otras fuentes de energía. Y asimismo, entonces, vemos que la alteración en esa entrega de oxígeno finalmente se vuelve el pilar de la reanimación. Entonces, ¿cómo ingresa el oxígeno o cómo se transporta? Básicamente, este difunde a través del pulmón por la unidad alveolo capilar finalmente a la hemoglobina, hacia el glóbulo rojo para unirse a la hemoglobina. Sabemos que habitualmente un gramo de hemoglobina transporta aproximadamente 1.39 mililitros de oxígeno y por lo tanto, si eso lo multiplicamos por la saturación, podemos obtener la concentración arterial de oxígeno sumado al coeficiente de difusión, de difusión y de disolución de oxígeno, que es lo que va disuelto, que podemos medir por medio de la gasimetría arterial. ¿Por qué es importante esto? Porque vemos que fundamentalmente el oxígeno se va a transportar unido a la hemoglobina. Un pequeño porcentaje, menos del 1%, va a ir disuelto en sangre. Y en ese orden de ideas, cuando comenzamos a ver cómo poder hacer llegar ese oxígeno finalmente a las células, pues tenemos que entender que hay un concepto que es el DO2, que es el aporte de oxígeno. Y este DO2 va a depender fundamentalmente, asimismo como de la concentración arterial de oxígeno, también del gasto cardíaco. Y por ende, vamos a hablar de la bomba. Entonces, la bomba o el corazón básicamente va a determinar el flujo sanguíneo y asimismo, sumado al transporte de oxígeno, va a determinar precisamente cuánto va a ser ese aporte y por lo tanto todas las estrategias o intervenciones que hagamos a este nivel finalmente van a producir un aumento en el transporte de oxígeno. Entonces, esa bomba básicamente lo que va a hacer es generar gradientes de presión favoreciendo el transporte de ese oxígeno y asimismo esa bomba va a tener ciertas variables que van a modificar la mayor o menor fuerza de contracción y a esto le conocemos como ley de Frank-Starling, que es una de las determinantes del volumen sistólico. ¿Qué sabemos? Básicamente que a mayor punto de distensión de la fibra miocárdica, precisamente este aumenta la fuerza de contracción, sin embargo llega un punto en donde se pierde esa interacción de los puentes actinomiocínicos, llevando a un punto en donde independiente del mayor distensión de la fibra, no hay un aumento de la fuerza de contracción. Y por ende, este concepto es fundamental para entender lo que se conoce como respuesta a volumen, teniendo en cuenta que dependiendo de la zona de la curva donde nos encontremos, vamos a tener puntos donde a pequeños cambios de volumen vamos a tener grandes cambios en el volumen sistólico. Sin embargo, llega un punto en donde esto se satura y finalmente lleva a la no respuesta por medio de la reanimación hídrica. Y asimismo, también el ciclo cardíaco, que va a estar obviamente condicionado por la eficiencia de esta bomba. Entonces, tenemos acá en esta gráfica precisamente cómo se representa con la línea verde el ciclo cardíaco normal, donde el punto A es donde se produce la apertura de la válvula auriculoventricular, se produce el llenado rápido del ventrículo, finalmente se produce el cierre de la válvula auriculoventricular en el punto B, se produce el inicio de la contracción isovolumétrica, por eso vemos que en este punto, acá se produce un ascenso de la presión sin cambio en el volumen y esto lleva finalmente a superar la presión que se produce a nivel del tracto de salida de la aorta, abriendo la válvula aórtica y finalmente produciendo lo que se conoce como pues, la sístole. Finalmente se eyecta este volumen, disminuye el volumen que estamos dentro del ventrículo, se produce el cierre de la válvula aortopulmonar y finalmente se produce la relajación isovolumétrica y nuevamente reinicia el ciclo. En ese punto, precisamente dependiendo de la patología que tengamos, vamos a ver cómo en estados o efectos obstructivos, por ejemplo, por estenosis valvulares, esta gráfica va a tender a dirigirse hacia la derecha y asimismo cuando hay defectos de llenado por disminución del volumen circulante efectivo o disminución del volumen estresado, finalmente se va a obtener que la curva disminuye a la izquierda. Y lo que vamos a hacer en últimas con todas las intervenciones es tratar de normalizar esta curva, haciéndola llegar lo más posible hacia la imagen que vimos en verde. Entonces, la pregunta, ¿está mi paciente en choque? Entonces, ¿cuándo está el paciente en choque? Entonces, teniendo en cuenta todo lo anteriormente mencionado, el paciente llega a choque cuando hay una disminución del aporte de oxígeno, pero esta disminución del aporte de oxígeno tiene, digamos, un DO2 crítico.
¿Qué es un D2 crítico? Digamos que el organismo logra tolerar ciertas disminuciones del aporte de oxígeno. Sin embargo, definitivamente hay un punto donde esa disminución de esa concentración de oxígeno llega a inducir la anaerobiosis. Ese DO2 crítico, que es esa disminución del DO2 gradual hasta que se superan los mecanismos de adaptación, que básicamente es el aumento de la rata de extracción de oxígeno, llevan a todos los procesos anteriormente mencionados para producir finalmente anaerobiosis, producción de energía a partir de vías no dependientes de oxígeno. Y en ese orden de ideas, pues como ya lo dijimos, se vuelve, digamos, lógico todas las intervenciones que se van a llevar a cabo para tratar de aumentar ese aporte de oxígeno. Sin embargo, hay escenarios particulares, o por lo menos en los últimos años se ha venido entendiendo un poco más toda la respuesta metabólica que no solo es dependiente, digamos, de la disminución del aporte de oxígeno. Entonces, puntualmente en el escenario de sepsis, digamos que hay una liberación excesiva de catecolaminas como respuesta inicial en los escenarios de choque. Y eso finalmente, por acción de cambios enzimáticos, va a llevar al aumento de la producción de lactato por saturación de ciertas rutas metabólicas. Entonces, básicamente las catecolaminas activan rutas energéticas que llevan a la gluconeogénesis, finalmente se produce más glucosa. Ese aumento de la producción de glucosa lleva finalmente a la producción de más piruvato y básicamente cuando se saturan las vías que llevan a la producción de acetil-CoA, esta piruvato deshidrogenasa se satura o se inactiva eventualmente y eso favorece la formación de lactato para promover la producción de otras vías energéticas. Asimismo, también, digamos, el efecto de las catecolaminas liberadas, como vemos en esta gráfica, acá, vemos que la epinefrina, por ejemplo, cuando es liberada, va a estimular el receptor beta 2, que finalmente va a llevar al aumento de las concentraciones de AMP cíclico, y este finalmente favorece la degradación de glicógeno a glucosa y finalmente esto, activación de la a degradación de ATP o a consumo de ATP, para fosforilar esa glucosa y llevarla a piruvato y finalmente entrar dentro del ácido tricarboxílico, pero asimismo es un reflejo de toda la actividad metabólica aumentada que se está produciendo en este escenario. ¿Qué vemos a nivel mitocondrial? Entonces, este es un estudio bastante interesante donde se evalúan pacientes controles, pacientes con choque séptico que sobreviven y los que fallecen. Y lo que se hace es una medición de las concentraciones de ATP, ADP, AMP, radio ATP, ADP, asimismo de las concentraciones de fosfocreatina, creatina, fosfocreatinquinasa, y vemos cosas interesantes como esta. Por ejemplo, entonces, pacientes con choque séptico que no sobreviven, que se encuentra que hay un aumento de las concentraciones de nitratos que explican una disfunción a nivel de la microcirculación y esta, digamos, disfunción se asocia o tiene una relación alta con el aumento de las concentraciones de o requerimiento de vasopresor, explicando, digamos, los fenómenos de disperfusión que llevan a la disoxia. Asimismo, vemos en esta otra gráfica como, por ejemplo, los pacientes que tienen choque séptico que fallecen tienen en la medida que hay un aumento, una disminución de la actividad del complejo 1 mitocondrial, también esto se asocia a una disminución de la producción de ATP. Los vemos en este lado concentrados a los pacientes, mientras que aquellos que sobreviven o que, digamos, son controles, tienden a tener una mayor actividad y por ende una mayor producción de ATP. Y asimismo, vemos acá como, por ejemplo, en la medida que hay un aumento de la concentración de vasopresor, hay una disminución de la producción de ATP. Asimismo, en esta otra gráfica, lo que sí encontramos y llama la atención es que no hay una relación entre la producción o la actividad del complejo 1 mitocondrial con la concentración de vasopresor. En ese orden de ideas que encontramos, pues básicamente que los pacientes con choque séptico aparentemente tienen una disfunción a nivel de la microcirculación que lleva a disminución de la actividad del complejo 1 y asimismo de la disminución de la producción de ATP y eso se asocia a muerte. ¿Y qué pasa en otros modelos experimentales? Entonces, como no es solo choque séptico, sin embargo, es el mayor grupo, digamos, como es el principal tipo de choque, pues es donde vamos a encontrar más evidencia. Pero, por ejemplo, en modelos experimentales en cerdos, induciendo choque cardiogénico, vemos la línea, digamos, con puntos blancos, son los animales control, los otros son los modelos donde se indujo el choque cardiogénico, y vemos cómo
con la inducción del choque cardiogénico, pues básicamente hay disminuciones de la presión arterial media, asimismo con disminución del volumen del índice cardíaco, disminuciones del volumen sistólico, asimismo esa hipoperfusión lleva a disminución de la diuresis, todo lo que esperamos de los pacientes con choque, asimismo con aumento gradual de la frecuencia cardíaca y finalmente lo que llama la atención es, por ejemplo, en modelos de choque cardiogénico puntualmente, si se encuentra disminución finalmente de la concentración tisular de oxígeno o por lo menos disminución de la saturación venosa de oxígeno al final, digamos, de la perfusión de estos órganos, que se logró medir, digamos, la concentración de oxígeno a nivel de la sangre venosa mixta, a nivel renal y a nivel hepático, y asimismo eso se asoció a un aumento de la concentración de lactato, lo que ya habíamos explicado. ¿Por qué? Por disperfusión. Sin embargo, hay algo que me llamó mucho la atención y es que revisando puntualmente los escenarios de choque séptico, vemos que, por ejemplo, en sepsis puntualmente se ha tratado de evaluar si hay disminución real de la concentración de oxígeno tisular y vemos como, por ejemplo, en todos los múltiples estudios que hay, no se logra identificar disminuciones de las concentraciones de oxígeno y eso es bastante curioso. Y de hecho, pues dentro de los mecanismos que llevan al choque séptico, parece ser que el problema no parece ser una alteración en la entrega de oxígeno porque finalmente es un estado hiperdinámico donde el DO2 va a estar aumentado de per se. Sin embargo, el problema parece ser que por la sobreproducción de citoquinas y otra serie de factores que aún no se han logrado identificar, hay una alteración en la captación de oxígeno que finalmente llevan a disoxia y finalmente alteración de todos los procesos metabólicos que ya mencionamos. Asimismo, también explican que el lactato parece ser no un marcador, digamos, nocivo de deleterio, sino simplemente es una respuesta metabólica que permite un sustrato adicional para responder a la lesión. Y asimismo vemos como, por ejemplo, en algunos estudios se encuentran, por ejemplo, pacientes con SRA y sepsis, como las concentraciones tisulares de oxígeno están normales, pero asimismo se ve que hay un aumento en la producción de lactato puntualmente a nivel del tejido pulmonar, que no debería ser así, ya que pues, es un tejido que pues, no está sufriendo de disoxia. Asimismo, vemos acá una comparación entre lo que son las concentraciones de lactato y saturación venosa de oxígeno y vemos que no hay una correlación entre estas mismas. Por lo tanto, digamos, es difícil poder asociar que en los escenarios de choque séptico puntualmente o de sepsis hay una relación entre lo que es el consumo del DO2 de oxígeno y asimismo lo vemos en esta otra gráfica donde básicamente hay una ausencia de la correlación entre el DO2, donde vemos que puede estar aumentado o normal, y los niveles de lactato no guardan una relación estrecha con esta disminución del DO2. Uno esperaría que si hay disminución del DO2, pues básicamente aumentarán los niveles de lactato, y no es así, no hay una correlación estrecha. Asimismo, surgen otros estudios como este, bastante interesante, donde este grupo de investigadores deciden utilizar como primer vasopresor no norepinefrina, como todos sabemos que es el de primera elección. Esto es, en este escenario ellos lo que querían era evaluar la respuesta metabólica de los pacientes con choque séptico utilizando epinefrina como primer vasopresor y encontraron cosas interesantes como por ejemplo que los niveles de lactato, como era de esperarse, aumentaban y eso hace que pues el lactato deje de ser un marcador de respuesta en estos pacientes, pero particularmente ellos encontraron que aquellos pacientes que sobrevivían al choque séptico utilizando epinefrina como primer vasopresor sobrevivían más, sobre todo cuando el delta de lactato entre la fase inicial y la reanimación hacia las 4 horas, inclusive hacia las 12 y a las 24 horas, este aumentaba más del 100%, haciendo referencia a que posiblemente esa respuesta y estimulación adrenérgica en esos pacientes era eficiente y hablaba de un metabolismo apto que permitía producir un lactato como un sustrato, digamos, diferente diferente de energía que permitía sobrevivir. Aquellos pacientes que ese delta de lactato era menor al 100% sobrevivían menos. Y asimismo se comienza a plantear el lactato no como un marcador deleterio, sino como un marcador de respuesta metabólica. Pero asimismo, vemos claramente cómo la evidencia, digamos, en favor del lactato es clara en que en la medida que se logre una depuración del mismo en el
plazo del tiempo. El problema es que no sabemos cuánto hay que evaluar, porque hay estudios, como vemos acá, de 6 horas de evaluación del lactato a las 4 horas, a las 6 horas, a las 2 horas, a la hora. Digamos que no hay un estándar definido sobre cuánto debamos disminuir el lactato, pero digamos se habla en general que pues debe disminuir por lo menos 10% por cada hora, y asimismo con que disminuya un 50% en las primeras 12 a 24 horas se logra una disminución de la mortalidad importante, y eso es claro, en todos los tipos de choque, ya lo dijimos por qué. Entonces, hablando sobre la clasificación del choque, pues sabemos que pues más o menos se estima de 1.2 a 1.5 millones de choques en todos los departamentos de urgencia a nivel mundial. Sabemos que es una entidad con una mortalidad alta, obviamente varía dependiendo de la etiología, 20 a 50%, por lo tanto la disminución de la mortalidad va a estar dada por la detección temprana y la clasificación para poder establecer una intervención que pueda permitir salvar la vida de este paciente. Entonces, ¿qué sabemos en cuanto a la distribución? Sabemos que siempre el choque más común va a ser el choque séptico, el choque distributivo, más o menos en las diferentes series que ahí se habla que tiene una incidencia del 50 al 70%, y asimismo le sigue el choque hipovolémico. Sin embargo, esto también depende del escenario. Obviamente en escenarios más violentos, como por ejemplo en América Latina, probablemente el choque hipovolémico va a tener una incidencia diferente, y posterior a este sigue el choque cardiogénico con una incidencia entre el 13 y 16% en algunos reportes, y finalmente el choque obstructivo con una incidencia de 1 a 2%. Entonces, ¿por qué la intervención rápida? Entonces, definitivamente la evidencia es clara y hay múltiples estudios que demuestran cómo la atención rápida, la creación de grupos de respuesta rápida para la identificación de pacientes con choque disminuye la mortalidad. Y acá traemos un ejemplo. Este básicamente es un estudio donde se hizo una evaluación en un periodo sin creación de grupos de respuesta rápida, y luego se hizo un análisis 5 años después con la creación de un grupo de respuesta rápida con un protocolo establecido, logrando demostrar una disminución de la mortalidad de casi el 40 al 50% al periodo de 5 años, como vemos en esta gráfica. Precisamente la creación y la, digamos, concientización del personal para la identificación rápida de los pacientes de choque hace que se logre una disminución bastante importante de la mortalidad en este tipo de pacientes. Y asimismo, la creación de ciertos protocolos que obviamente cuando se estandariza el manejo va a lograr de manera gradual, en la medida que se logren reproducir, la disminución de la mortalidad. Y para esto traemos este otro ejemplo, el famoso artículo de Manuel Rivers, publicado en el New England en el año 2001, donde se propone un algoritmo de manejo basado en toda la fisiología que ya habíamos mencionado, donde el objetivo es optimizar de manera rápida, de una manera agresiva, todo lo que es la perfusión, y eso lo hacemos mediante mediciones estáticas de la presión venosa central para evaluar la respuesta a volumen. En este caso se hacía medición de PVC, se evaluaba la necesidad de una respuesta necesidad de reanimación hídrica. Luego de esto, si respondía o no respondía, se evaluaba la necesidad de un soporte vasoactivo, y dependiendo de esto se evaluaba si la saturación venosa central estaba a menos de 70, indicando un aumento de la rata de extracción, y por lo tanto, entendiendo la fórmula del D2, decían, listo, si está aumentando la extracción, lo que necesitamos es aportarle un mayor transportador, y en ese orden de ideas decían, listo, si el problema es que no tiene transportador porque está anémico y el hematocrito es menor de 30, pues toca transfundirlo, y si eventualmente ese hematocrito es mayor de 30, pues no, lo que necesitan no es un transportador, sino optimizar esa bomba, y por esa razón se utilizaban los agentes inotrópicos para meter reanimación. Todo esto para llevar a unas metas mínimas que eran mantener un adecuado gasto cardíaco, luego medido por medidas invasivas, un gasto urinario, unas metas de presión arterial, con el único objetivo de evaluar el impacto a mortalidad. ¿Y qué encontró el doctor Rivers? Básicamente que cuando se utilizaba una terapia dirigida con unas metas claras, se lograba un descenso en la mortalidad que en ese momento, en ese hospital, para la terapia estándar fue el 46% de los pacientes, con un descenso significativo hasta de 30.5% de mortalidad, logrando disminuir 16% la mortalidad en este grupo de pacientes.
Obviamente esto produjo todo un cambio en la estrategia de reanimación, se comenzó a implementar de manera masiva el uso de la reanimación dirigida por metas, obviamente generó mucha controversia, ya que también fue adaptada por el Surviving Sepsis precisamente para lograr impactar en la mortalidad, sumado a otra serie de intervenciones, y se comienza a estudiar de manera amplia. Entonces tenemos este primer estudio que es el PROCESS. Básicamente lo que hizo fue evaluar la respuesta de estos pacientes que se le utilizaba una intervención dirigida por metas, se hacía una reanimación dirigida por metas, se planteó otro grupo donde básicamente se elaboró otro protocolo que no era igual a este, tenía otros objetivos y se comparó con el manejo usual. Este estudio se desarrolló en Estados Unidos, aproximadamente fueron 1.300 pacientes y que encontraron que independiente de cuál fuera, digamos, el manejo, básicamente no había diferencias en la mortalidad. Sin embargo, hay algo que llama mucho la atención en este grupo de pacientes o en estos grupos de pacientes, y es que si comparamos la mortalidad comparado con los estudios anteriores o con la mortalidad reportada anteriormente, pues es significativamente baja. Ya estamos hablando de que no era el 46% para la terapia estándar como lo reportó Rivers o como era habitual en esos grupos de pacientes, sino que ya es 30%. Asimismo, en los diferentes grupos, sin encontrar diferencias. Se comenzó a dudar en este momento de la eficacia de la terapia dirigida por metas. Acá luego de esto, en Australia, puntualmente Nueva Zelanda, Japón y algunos hospitales de Finlandia plantean este segundo estudio que es el ARISE, donde básicamente hacen lo mismo, comparar las dos estrategias, terapia usual versus terapia dirigida por metas, y encuentra que efectivamente nuevamente no hay diferencias en las mortalidades y asimismo se encuentra que hay un descenso también significativo de las diferentes estrategias de reanimación, viendo que en este caso ya la mortalidad ya no es del 30%, sino del 18%, bastante llamativo. Inclusive llegando en el mismo estudio ellos a plantear que no encuentran una razón que explique por qué hay un descenso en la mortalidad y probablemente sí tenga algo que ver la serie de intervenciones que se han planteado de manera más estricta para lograr un control del choque. Asimismo, luego sale el PROMISE, donde básicamente se hace lo mismo, nuevamente una evaluación en pacientes, esto puntualmente en Inglaterra, evaluando la estrategia dirigida por metas y el manejo usual, encontrando lo mismo, descenso en la mortalidad, básicamente 46-50 que estaba antes, a un 29% en ambos grupos, sin diferencias estadísticas entre ambas intervenciones. Sin embargo, cuando uno va a evaluar cuáles son las intervenciones que se hacen de manejo estándar, realmente son muy similares. Es una terapia dirigida que tiene como único objetivo la optimización del aporte de oxígeno. Entonces, ahora la pregunta es, listo, si ya sé cómo es más o menos la terapia estándar, que lo único que buscamos es optimizar la entrega de oxígeno, aumentar este aporte para lograr una disminución de la disoxia, la pregunta es, ahora, ¿cómo evalúo esa respuesta? Entonces, tradicionalmente, como habíamos visto, se evaluaba, digamos, la saturación venosa central como una medida indirecta de la rata de extracción de oxígeno, pero asimismo surge el lactato y la depuración del lactato como una alternativa para evaluar la respuesta anaeróbica que se produce en estos pacientes. Este estudio lo único que hace es comparar estas dos intervenciones en pacientes con sepsis temprana y digamos que lo importante acá es que independiente de cuál de las dos medidas se utilice, no hay diferencias precisamente en la mortalidad evaluando cualquiera de las dos medidas para dirigir la reanimación. Básicamente, ¿qué quiere decir esto? Que pues el lactato, que es una medida menos invasiva, que se puede tomar por una vía arterial, básicamente puede ser útil para la reanimación y pues es más fácil obtener una muestra de lactato finalmente por una vía periférica que una saturación venosa central que habitualmente requiere la colocación de un catéter venoso central. En este otro estudio, digamos que ya comenzamos a analizar, digamos, por qué otras variables finalmente pueden llevar o explicar ese aumento o esa disminución gradual de la mortalidad. Y básicamente comienza a encontrarse de manera amplia que por la reanimación dirigida por metas o las terapias estándar hasta ese momento tenían como característica la reanimación agresiva en la hora inicial, donde básicamente se administraban bolos de 20 a 30 cc por kilo, asimismo con pruebas de respuesta a volumen dirigidas por PVC o variables estáticas, que llevan a volúmenes a balances positivos importantes que finalmente se comenzó a documentar de manera amplia que se asociaban a una alta mortalidad.
Asimismo, en este trabajo puntualmente, lo que encontramos es eso, cómo se hace una evaluación de la sobrecarga de volumen en pacientes con choque séptico o sepsis severa, utilizando la reanimación dirigida por metas y la necesidad de intervenciones para drenaje de esta misma sobrecarga. Entonces encontramos, por ejemplo, que más o menos en el primer día, luego de una reanimación agresiva en 6 horas, se obtienen signos de sobrecarga hasta en el 67% de los pacientes, aumentando el riesgo de requerir intervenciones como por ejemplo la toracentesis, paracentesis, terapia de reemplazo renal, uso de diuréticos y lo más importante, con un aumento significativo del riesgo de muerte, como lo vemos acá, donde se ve precisamente un aumento en el riesgo de muerte en el primer día. Y asimismo, en la medida que persiste esta reanimación los siguientes días en la unidad de cuidado intensivo o en el escenario donde está el paciente, se ve que hay una persistencia de sobrecarga de volumen hasta en el 48% de esos pacientes, asociándose claramente esto también a aumentos en la mortalidad y finalmente empeorando los desenlaces de ese paciente. Teniendo en cuenta todos estos hallazgos, precisamente se comienza a entender o a tratar de disminuir o lograr o tratar de plantear estrategias que busquen disminuir ese balance positivo. Asimismo, también comienzan a evaluarse cómo se debería interpretar el lactato y comienzan a surgir dudas sobre cómo utilizar el lactato puntualmente en algunos escenarios donde se pueda alterar esa depuración. Entonces, tenemos este trabajo donde básicamente lo que hacen es evaluar cómo es el comportamiento de la hiperlactatemia en pacientes con disfunción hepática utilizando la definición de sepsis 2, donde básicamente paciente con disfunción hepática era aquel que tenía bilirrubinas por encima de 2. Y lo que hicieron fue coger los dos grupos, tenían dos cohortes de validación, una derivación que venía de la cohorte de Chiba, que era un hospital en Japón, y también otra cohorte que viene del estudio BAST. Y lo que hicieron básicamente fue evaluar cuál fue el comportamiento del lactato en esos pacientes que tenían bilirrubinas por encima de 2 y por debajo de 2. Encontraron cosas interesantes como por ejemplo que los pacientes con hiperbilirrubinemia, cuando las bilirrubinas estaban mayores a 2, generalmente la depuración del lactato definitivamente en ambas cohortes se asocia a una mayor sobrevida. Sobreviven más los pacientes cuando se logra una depuración del lactato cuando tienen alteración de la función hepática. Sin embargo, esta correlación no es significativa cuando esta bilirrubina es menor de 2, pareciera no haber asociación. Y asimismo también se documenta que aquellos pacientes que tienen mayor depuración del lactato, digamos, se benefician más cuando tienen apaches muy elevados, SOFAs muy elevados en relación a mejoría precisamente de esos índices de hipoperfusión. ¿Qué otras estrategias se han utilizado? Entonces tenemos el Andrómeda Shock Trial, que básicamente es un estudio de 5 países, es un estudio multicéntrico de unidades de cuidado intensivo en Latinoamérica, donde básicamente se utilizó un algoritmo de manejo, que es el que vemos acá mencionado, y básicamente se compararon la reanimación dirigida por perfusión, por llenado capilar y la reanimación dirigida por depuración de lactato. Básicamente no se encontró disminución de la mortalidad entre una intervención. Conclusión del estudio, podría eventualmente dirigirse a la reanimación en estos pacientes con choque con llenado capilar como alternativa en los escenarios donde eventualmente no se tiene mediciones de lactato. ¿Cómo se hacía esta medición del llenado capilar? Básicamente con un portaobjeto lo que se hacía era una compresión del dedo índice de la mano derecha de los pacientes por 10 segundos y se evaluaba el llenado capilar. Se consideraba un llenado capilar lento cuando era mayor de 3 segundos y normal cuando era menor de 3 segundos. Y asimismo se dirigió toda la reanimación. ¿Qué otras intervenciones se han logrado demostrar que disminuyen la mortalidad? Entonces tenemos este análisis retrospectivo de pacientes con sepsis de una cohorte de pacientes de Nueva York, donde se evalúan más o menos 150 hospitales y se evalúan cuáles son las intervenciones que se hacen en las primeras 3 horas. Entonces ellos hablan que las intervenciones más importantes durante las primeras 3 horas son 1, la administración temprana de antibióticos, 2, la toma de cultivos, 3, la toma de un lactato, y que en la medida que se cumplen estas 3 horas va a haber una disminución significativa de la mortalidad con un ascenso progresivo de esta misma en la medida que no se logra o se aplaza después de las 3 horas la realización de estas intervenciones. Asimismo, de estas 3 variables, la que más impacta en mortalidad es el inicio temprano de antibióticos y curiosamente también soportando lo del exceso de volumen administrado en los pacientes con choque está que la administración de fluidos
cuando se demoró en este grupo de pacientes, finalmente no logró impactar en la mortalidad de estos pacientes. Por lo tanto, comenzamos a ver cómo eventualmente el problema no es de una sobrereanimación con volumen, sino tratar de identificar causas que finalmente llevan al manejo de estos pacientes. En este caso, pues el manejo temprano con inicio de antibióticos, si eventualmente tiene un choque cardiogénico, pues la reapertura del vaso, si tiene una complicación mecánica, pues cirugía, si tiene eventualmente un neumotórax, pues drenar el neumotórax. Asimismo, entonces comenzamos a decir, bueno, listo, entonces sabemos que la reanimación excesiva finalmente lleva a un aumento de complicaciones, aumento de mortalidad. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para hacer una evaluación ideal? Entonces tenemos la respuesta a fluidos. Entonces, para evaluar esta respuesta a fluidos, digamos que el único objetivo, como ya lo habíamos dicho, de la administración de volumen es simplemente el aumento del volumen sistólico. Precisamente lo que buscamos es cambiar o aumentar este volumen sistólico aproximadamente de 10 a 15%. Esto, digamos, varía mucho dependiendo de los estudios. Pero asimismo la pregunta es cómo lo hacemos. Entonces, habitualmente se tomaban signos clínicos de hipoperfusión, signos de sobrecarga, la medición de variables estáticas como la PVC para evaluar la respuesta. Sin embargo, se ha encontrado que definitivamente ninguno de estos sirve y se plantea el uso del ultrasonido como una herramienta para evaluar la respuesta a volumen. El ultrasonido, entonces, vemos que, digamos, no tiene un problema y una gran limitante, y es, uno, la disponibilidad puntualmente en nuestro escenario Colombia, pero asimismo también tenemos la limitante del entrenamiento y de que es operador dependiente. Sin embargo, vamos a ver que de todo lo que se puede hacer es, digamos, lo más cercano y lo más económicamente viable. Asimismo, digamos, cómo se debe hacer la evaluación de este reto de volumen, digamos, lo que tiene más evidencia al día de hoy es la elevación pasiva de miembros inferiores o la utilización de retos de volumen con pequeñas cargas de volumen, como vamos a ver, para evaluar la respuesta. Que hay que tener en cuenta que cuando se hacen estas pruebas, esta respuesta habitualmente hemodinámica es corta, generalmente después de que usted administra un bolo, a los 30 minutos de administrado usted va a ver una respuesta, pero generalmente a la hora, media hora después de terminado el bolo o la carga de volumen, finalmente va a retornar a su estado basal por la redistribución hídrica y finalmente va a volver al estado basal. Por lo tanto, surge una premisa y es que la respuesta a volumen no indica la necesidad precisamente de más volumen, ya que muchos de estos pacientes inclusive van a estar normovolémicos. En ese orden de ideas se comienza a plantear el uso de vasopresores de manera temprana como precisamente alternativa para el manejo de estos pacientes con choque. Y asimismo, la medición de variables estáticas como por ejemplo la PVC, que es una medida que es fácil de tener, digamos, al alcance de muchos, precisamente se ha utilizado como un factor pronóstico de disfunción orgánica múltiple y de peores desenlaces. Finalmente, en la medida que hay una mayor presión venosa central, se habla de una mayor presión hidrostática que finalmente lleva a más sobrecarga de volumen, lesión renal, disfunción multiorgánica y muerte. Entonces, ¿cómo podemos evaluar de manera alternativa esta respuesta a volumen? Entonces, por ejemplo, tenemos medidas como la pulsioximetría, donde tiene precisamente en este estudio una evaluación del rendimiento de la variación de la onda de pulso por pletismografía o por perfusión periférica, y encontrando que cuando hay una variación mayor al 5%, se encuentran sensibilidades del 76% y especificidades del 80% con valores predictivos positivos de 91% para identificar pacientes que responden a volumen, con un muy buen rendimiento, y lo tenemos todos en nuestros servicios con un equipo de monitorización. Pero listo, tenemos disponibilidad de ultrasonido. Entonces la pregunta es, ¿será que nosotros en el departamento de emergencias podemos utilizar el ultrasonido como herramienta para evaluar respuesta a volumen? Entonces comparémonos con los cardiólogos que son los expertos en el ultrasonido cardíaco, y resulta que parece ser que los personal, digamos, diferente a cardiología, en este caso emergenciólogos, con un entrenamiento adecuado pueden tener una buena correlación con el diagnóstico comparados con un cardiólogo con una correlación de 84% y con un índice de capa de 0,61, o sea, un buen rendimiento. Por lo tanto, se puede decir que los emergenciólogos con entrenamiento podrían determinar de manera eficiente ese volumen sistólico eyectado en pacientes hipotensos puntualmente en este estudio. ¿Qué otras medidas? Entonces, por ejemplo, está el Doppler carotidio, donde lo que se hace es hacer una evaluación del flujo a nivel de la carótida y utilizando el principio del BTI, que es básicamente la integral del tracto de la velocidad. A través de un tracto se puede estimar un índice cardíaco teniendo en cuenta que esto es un subrogado del gasto cardíaco.
En ese orden de ideas se tienen estas, digamos, estas cositas, estas variables que son las que se tienen que medir cuando uno hace un Doppler carotídeo, y se hizo una evaluación en residentes de emergencias para ver qué tan eficientes eran para tomar esta medida, y encontraron que, por ejemplo, 75% de las veces se lograba con éxito la medida de todas las variables, a excepción de una, que es quizás la más compleja, que se logró solo en el 65% de los casos, que es esta, que es básicamente la medición del diámetro durante la sístole, que es necesaria para calcular el BTI. ¿Qué otras medidas tenemos? Entonces, partiendo de que el emergenciólogo eventualmente puede llegar a medir o hacer mediciones del tracto de salida o del corazón, comparado con un cardiólogo con una buena correlación. Entonces, el BTI es una medida que nos permite evaluar el índice cardíaco a partir de esta fórmula, donde básicamente se toma el diámetro del tracto de salida de la aorta, se hace una medición en una ventana de 5 cámaras o de 4 cámaras, puntualmente por debajo del tracto de salida de la aorta, con un Doppler pulsado para medir precisamente que es el BTI, que es la velocidad del tracto de salida. Y mediante esto podemos obtener las mediciones del volumen sistólico y cómo la variación de estas mismas pueden llevar finalmente a la obtención de la variación del índice sistólico. Y asimismo, con pruebas como por ejemplo la elevación pasiva de miembros inferiores, se puede hacer una buena correlación diagnóstica con aquellos pacientes que van a responder a volumen, básicamente encontrando áreas bajo la curva de 0,95. Sin embargo, el problema de esta elevación pasiva de miembros inferiores es que se utilizan múltiples estrategias. Dentro de esas, como vimos, medición de gasto cardíaco, algunas medidas invasivas, otras no invasivas, y digamos, utilizando el ultrasonido como una herramienta, podríamos eventualmente detectar estos pacientes con una buena área bajo la curva, más o menos de 0,97. Asimismo, tenemos el ultrasonido protocolo Roche puntualmente como una estrategia también alternativa para identificación de los tipos de choque. Ya todos lo conocemos, donde se hace una evaluación de lo que corresponde a la bomba, al tanque y a las tuberías, que finalmente permiten identificar perfiles de choque, pacientes hipovolémicos, cardiogénicos, choque obstructivo o choque distributivo, con muy buenos rendimientos, precisamente encontrando sensibilidades y especificidades casi del 100% en la mayoría de los escenarios, encontrando, por ejemplo, como por ejemplo en el choque hipovolémico, sin utilizar medidas, podemos identificar pacientes con sensibilidades del 100%, especificidades del 94%. Asimismo, choque cardiogénico con sensibilidades del 89%, especificidades del 97%, y asimismo, también, digamos, utilizando lo anteriormente mencionado, el BTI, con el Roche podríamos también evaluar una estrategia de respuesta a tratamiento, donde se plantea precisamente la medición de ese BTI a través del tracto de salida de la aorta como una herramienta que permite evaluar respuesta a tratamiento. Vemos acá entonces pacientes como con inestabilidad hemodinámica, donde se hace medición del BTI, pacientes que obviamente están hipovolémicos, tienen disminución del volumen de llenado de las cámaras, finalmente van a tener una menor, digamos, volumen sistólico, pues se van a encontrar disminuciones del BTI, y asimismo, en la medida que usted reanima a esos pacientes, pues debería haber un aumento del BTI. Asimismo, el choque cardiogénico, lo mismo, hay disminución de la función de la bomba, disminución del BTI, por lo tanto, las medidas que se utilizan como la utilización de inotropía o soporte, digamos, como balón de contrapulsación y demás, deberían finalmente traducirse en un aumento finalmente del volumen sistólico y aumento del BTI. Asimismo, choques obstructivos, cuando se produce una disminución o un efecto obstructivo, pues la medida que usted realice una intervención, pues va a mejorar. Y asimismo con el choque distributivo, donde simplemente van a haber aumentos del BTI, pues la idea es normalizarlos. Conclusiones, la reanimación ideal realmente es aquella que aborda al paciente de manera integral, teniendo en cuenta todas las complejas aristas que lo conllevan a un estado crítico. Por lo anterior, digamos, lo clave acá es poder identificar de manera temprana el paciente con choque, no demorar las intervenciones que solucionan finalmente la causa, y la reanimación volumétrica debe optimizarse con el objetivo de aumentar el índice cardíaco, sin embargo, no debe inundarse al paciente. Digamos, es otra de las premisas importantes, y de ahí viene todo el uso de vasopresores tempranos y todas las otras cosas que ya se han mencionado en las otras charlas. Y asimismo, digamos que la estrategia que nosotros tenemos a la mano, que es útil, que tiene un buen rendimiento, que es reproducible, sumado a un bajo costo y amplia disponibilidad, es la utilización del ultrasonido en el servicio de emergencias.
Muchas gracias. Digamos que este es como una especie de algoritmo que planteamos para finalmente el abordaje de estos pacientes, donde básicamente el paciente que llegue hipotenso con cualquier signo de hipoperfusión, pues finalmente va a llevar a una intervención o identificación, se hace la evaluación del paciente, se hace la evaluación de respuesta a volumen mediante el BTI, Doppler, utilización de Roche, y finalmente se evalúa la necesidad de cristaloides. Si es así, se administran los bolos, se evalúa la respuesta y asimismo con la categorización del tipo de choque lo que se plantea es la utilización de alguna de las estrategias para disminución de la mortalidad. Muchas gracias.